cuerpo y política. Y todo lo que hay por ahí también, como entre y por fuera de las cosas. Eso se habilita en el cuerpo, ¿verdad? Y cómo cómo las imágenes, las ideas habilitan cosas en el cuerpo y en la vida también. Porque las cosas de repente no son más circulares y más redondas. Y de ahí cuando comenzamos a bailar cada vez más juntos, primero era choque, choque. Y despacito comenzamos todos a ceder, ser más redondos, más circulares. Nosotros estamos armando esta propuesta para poder compartir con ustedes y para poder compartir entre todos un espacio seguro de mutua inspiración, de creación, de escucha. Hay algo que no podemos describir muy bien que nos trae a todos acá. Y de repente nosotros no podemos encontrarnos en la palabra, pero nos podemos encontrar en el movimiento, en descubrir las maneras diferentes en las que podemos comunicarnos entre nosotros para ir en búsqueda de esa cosa colectiva que nos mueve. Me parece que en este contexto hay como mucha circulación de información y mucho discurso sobre el cuerpo, pero hay poca praxis sobre el cuerpo. Entonces me interesa muchísimo esta combinación que hace de en la lectura con el movimiento, es fundamental porque si no nos quedamos como en una sola cosa. En Instagram como un espacio de reflexión y después también explicaron así que es así una mezcla entre ciencias sociales, filosofía, teatro, danza, y a mí me gustan esas cosas. Y estaba también en una etapa de mi vida así como muy oscura en la que yo necesitaba salir porque estaba en el colegio y no podía continuar tipo estudiando ni nada de eso porque estaba demasiado estancada. Entonces me obligué a salir de ese agujero en el que estaba, metiéndome en otra cosa totalmente distinta que terminó siendo el cuerpo político. Yo era muy cerrada y soy lo de por sí muy solitaria, y en ese entonces era mucho peor. Entonces el ir y meterme en un grupo de gente que no conocía, que es mucho mayor, haciendo cosas a las que no estaba acostumbrada, pero que sí me gustaban, era así un reto inmenso para mí. Cambió muchísimo, en serio, así mi forma de percibirme tanto a mí como a los demás, y también de poder romper esa estructura de vivir siempre en un modo automático. Justamente la libertad te permite hacer todo lo que vos quieras siempre y cuando no dañes a otra persona, no te dañes a vos mismo. Mucho de lo que hacíamos se podía aplicar a la vida cotidiana. Era de poder expresar lo que vos pensás, lo que vos sentís, y más todavía si estás en un ambiente en el que otros te comprenden y no te juzgan.